Ok, ahora sí, listo. Estamos entonces con la grabación activa. Muy buenas noches a todos y a todas. Vean, muchachos y muchachas, tengo varias cositas pues que aclarar hoy, que es la última semana ya para completar este gran reto que ustedes asumieron hace 6 meses. Eh, Primero, pues felicitarlos y pues de verdad desde acá enviarles un fuerte aplauso por ese esfuerzo y ese esmero que han tenido en haber pues sacado de su tiempo, haber puesto verdadero interés en este proyecto, porque verdaderamente el aprendizaje, la formación es un proyecto de vida. Así que yo de verdad los felicito. De pronto al inicio parecía muy lejano llegar hasta acá, pero ya finalmente estamos en la última semana del módulo 6, que es el final. Así que de verdad los felicito. Más bien yo los insto a que ojalá en la medida de sus posibilidades continúen ampliando su formación profesional en el área académica, y yo les garantizo que van a ser mucho más competitivos y mucho más atractivos, ¿verdad?, como colaboradores para otras empresas y para mejores puestos. Para mí de verdad que ha sido un placer colaborarles y participar de todo este proceso que verdaderamente yo lo disfruto mucho. Eh, Dentro de las salvedades, quiero hacer la particularidad del tema del clima, ¿verdad? Ya ahorita, pues, antes de arrancar, tuve un problemita con la electricidad, repito, por el tema de la rayería. Entonces, si por algún motivo durante la explicación de la clase se vuelve a ir la electricidad, yo les voy a proponer lo siguiente. De ser así, no se van a conectar más, pero yo voy a continuar con la grabación de la clase. Igualmente va a quedar subida en plataforma para que ustedes la puedan repasar, ¿verdad?, o revisar posteriormente, porque pues cuando está así tan fuerte el tema de la lluvia es común que se vaya y venga, se vaya y venga la luz, y la verdad es que estarles diciendo conéctese, en que otra vez se desconectó, vuélvanse a conectar y estar en esto pues no es algo muy didáctico, porque se pierde el hilo de la explicación. Entonces quedemos claros ese particular. Si se vuelve a ir la electricidad y automáticamente yo me desconecto de la clase, no se vuelven a conectar, solamente estén al tanto. De pronto ahí pues generalmente entre las 7:30 y las 8 de la noche, perdón, ya está subido el video como para que ustedes eventualmente lo vean. Dentro de este particular, el tema de hoy es súper sencillo, es pura teoría, no es nada complejo, así que de pronto por aquello que digan, uy, qué torta, y si yo quedara con dudas, algo así, yo de verdad que les prometo que generalmente este tema no genera dudas. Así que por ese lado, para que queden tranquilos, si se da la situación que les comento. Para hoy ya está habilitado el link del examen final, son 30 puntos. Recuerden que este examen tiene un valor del 70% de la nota. El módulo solamente tuvo dos tareas, una de 20% y una de 10%. De manera que, como siempre, este examencito va a tener una semana para completarse. La única diferencia es que estoy poniendo una hora límite de entrega, así que de hoy en 8 a más tardar el mediodía ya todos tienen que haber hecho entrega del examen, porque a mí me corresponde pues facilitar las notas a IPEA para que proceda a elaborar los certificados, que por supuesto eso es lo que ustedes anhelan, tener ya ese cartoncito en la mano. Entonces, ojalá en la medida de las posibilidades traten de hacer el examen lo antes posible. Entre más rapidito todos hayan concretado el examen, más rápido yo voy a poder subir todas las notas, entregarlas a servicio al cliente para que ellos procedan con el tema del título. Por ejemplo, yo no puedo mandarle a servicio al cliente solamente la nota de 3 personas que me hayan completado el examen. Ellos a mí me piden el grupo completo. Por eso yo les doy este plazo, ¿verdad?, de una semana, pero pidiéndoles por favor, de ser posible, no se me esperen toda la semanita, ojalá lo hagan rapidito, en estos mismos días, ojalá tal vez el fin de semana. Y así ya para la otra semana
se agiliza más el proceso de certificados. El tema de los costos, de la entrega, de retirar el certificado, etcétera, todo eso es con servicio al cliente. Yo no manejo la información. Es muy probable que en estos días, ¿verdad? Probablemente algún compañero se incluya, no sé, en el chat o se comunique con ustedes para darles todas los pormenores del temita. Si alguien estuviera pendiente de la entrega de alguna de las dos tareas, todavía tiene chancecito, ¿verdad? A más tardar, repito, esta semana, ojalá antes, ya más tiempo no se puede. Y por supuesto que cuando ya yo tenga todas las tareas y el examen de todos listo, yo subo la nota y en el WhatsApp yo voy a facilitar el resumen de todas las notas de los 6 módulos. Voy a poner, por supuesto, por un tema de privacidad, la cédula, no voy a colocar el nombre de ustedes. Entonces ustedes van a encontrar una tablita con la cédula y la nota que tuvieron en los 6 módulos, porque de hecho esto es un requisito para que les puedan hacer el certificado. Recuerden que si alguno perdió un módulo, pues entonces ya va siendo, ¿verdad?, momento de solicitar que se les incluya en ese módulo que perdieron para que lo puedan repetir. Generalmente, ¿verdad?, si han cumplido con las tareas y tuvieron un buen examen, este fue un módulo bastante sencillo. Realmente no se me ha quedado nadie, pero si fuera el caso que alguien perdiera este módulo 6 y está dentro del rango de 60 a 69, recuerden que tienen la opción de hacer un examen de ampliación y con eso pues pueden ganar el módulo. Eso era lo que me interesaba así como informarles al puro arranque, ¿verdad?, de esta última clase. Entonces vamos a proceder con el tema propiamente dicho y finalizamos. Si hubieran dudas, si hubiera algún comentario, recuerden que simplemente pues levantan la mano y con todo gusto yo les colaboro. No sé si tal vez alguien tiene alguna consulta hasta acá. Ok, bueno, entonces vamos a proceder con la clase, muchachos y muchachas. Nada más me confirman que están viendo en pantalla la imagen de normalización de formatos, por favor. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Recuerden que este último módulo, ¿verdad?, se llama técnicas de inspección. Así que este último temita es un tema muy cortito, más que todo como para guiarnos el día de mañana ya como inspectores, ¿verdad?, en el área de calidad, y llegue a nuestras manos papelería o documentos que han sido elaborados por otras personas, pues que conozcamos un poquito asuntos técnicos de ese tipo de papelería y de algunos formatos que vamos a encontrar. Eso es lo que vamos a cubrir hoy. Bueno, primero vamos a hacer rápidamente una pinceladita, un repaso de algo que ya se había visto en módulos al puro inicio del técnico. Recuerden que existen varios tipos de normas que van a precisamente normalizar las actividades de las industrias en el mundo. Están las normas ISO, ¿verdad?, que son muy utilizadas en todas las industrias, y estas pues lo que procuran, por supuesto, es estandarizar algunos procesos. Hay normas ISO que se especializan en diferentes áreas o en diferentes temas. También están las normas españolas, las UNE, y las normas alemanas, que son las DIN. En Costa Rica nosotros tenemos un instituto de normas técnicas que es INTECO, y esta es una asociación privada que está precisamente, digamos que enfocada en generar todo tipo de asesorías y de entrenamientos o capacitaciones en el área de la normalización
específicamente de normas ISO en nuestro territorio. Ahora bien, propiamente el tema de la normalización de formatos. Cuando hablamos de normalización, pues estamos hablando de una forma de estandarizar, o sea que la manera en la que podamos confeccionar documentos se ajuste a lineamientos estándar, o sea, lineamientos que han sido creados para ser utilizados universalmente en cualquier parte del planeta, por supuesto, en industrias que hayan adquirido, ¿verdad? Esa ISO en particular. Y resulta que la INTE ISO 5457 es la que se enfoca en cómo se normalizan los formatos de algunos documentos. Entonces, propiamente, ¿verdad? Esta norma va a hacer referencia o nos va a guiar sobre cómo deben ser los formatos, cómo tiene que presentarse los elementos gráficos en una hoja de dibujo. Va a ser bastante detallado, va a solicitar o exigir inclusive ciertas especificaciones en la parte, digamos, de los diseños que se van a implementar o que se van a colocar en papel. Y las industrias que tengan esta norma, pues tienen que ajustarse a esos parámetros. Esto se hace con el fin de que si el documento, pues, es creado aquí en Costa Rica y tiene que ser enviado, por decirles algo, a Honduras, a Nicaragua, a Estados Unidos, a Japón, a una industria que igualmente tiene adaptada esta misma ISO, pues las personas en esos otros países van a ser capaces de interpretar y de entender la información porque también están familiarizados con ese formato estándar. Específicamente, ¿verdad? Esta norma dice que especifica formatos, presentación de láminas de dibujo preimpresas que han de ser utilizadas para todo tipo de dibujo técnico en todos los ámbitos del dibujo técnico, incluidos los dibujos técnicos asistidos por computador. Esta norma es igualmente aplicable a otros documentos técnicos. Los formatos son el área de trabajo en este caso. Papel sobre el cual se realiza el dibujo técnico. Los formatos utilizados en dibujo técnico están normalizados. Ahora estemos claros de que muy probablemente acá, aunque puedan haber excepciones, voy a partir de una generalidad de que ustedes como participantes de este curso probablemente no son dibujantes, probablemente no son diseñadores artísticos o no son expertos en el área de dibujo y estamos claros en eso. Pero este técnico, ¿verdad?, que está pues enfocado en el área de industria médica, tiene que considerar que muy probablemente en los puestos de supervisión del área de calidad van a llegar a sus manos o van a tener que conocer o saber cómo interpretar los dibujos que diseñadores gráficos han hecho precisamente para la industria médica. Entonces, las empresas médicas contratan pues a estos expertos en dibujo y les dicen, por ejemplo, bueno, yo necesito que usted me dibuje este dispositivo médico que mi cliente me solicitó. Y el experto en dibujo pues va a utilizar sus aplicaciones informáticas, va a hacer el dibujo con las características, las especificaciones, las medidas que se han establecido en el contrato con el cliente. Cuando ya el dibujo está listo, ese dibujo tarde o temprano va a llegar a manos del supervisor de calidad o de los colaboradores del área de calidad y tienen que ser capaces de leer y de entender muchos de los elementos que van a aparecer en el dibujo. Entonces, precisamente, la clase de hoy nos va a dar algunas pautas para entender
algunas palabras ahí un poquito técnicas y para comprender, ¿verdad?, por qué es importante pues conocer esta norma. Ahora, la norma nos hablaba de formatos y nos hablaba de impresión en papel. Y resulta que específicamente la norma nos dice que hay dimensiones, o sea, hay medidas específicas que la norma exige en cuanto al papel. Ustedes ahí tienen en pantalla una tablita y quiero que la vayamos viendo de izquierda a derecha. En la primera columna dice designación y si ustedes ven aparecen unos códigos que dice A0, A1 hasta A9. Eso es el código que se le asigna a cada tamaño de papel que el dibujante va a utilizar para generar el diseño. En la columna que está a la par dice hoja acabada en milímetros, pues ahí nos dan unas mediciones, no hay que aprenderse esto ni memorizarlo, ¿verdad? No, esto nada más es como un conocimiento general y básico. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven donde dice A0 en designación, a la derecha dice que tiene una medida de 841 milímetros por 1189 milímetros. Ese es el tamaño, la dimensión de la hoja A0. Y en las últimas columnas, vean que el título indica área de dibujo. O sea, yo no voy a agarrar el 100% del papel para, bueno, yo no, el dibujante no va a utilizar el 100% del papel para dibujar, sino que tiene que respetar esta norma ISO, que dice que solamente va a poder usar 821 milímetros por 1159 milímetros del total de la hoja para trazar el diseño del dispositivo, de la imagen o del producto que vaya a tener que elaborar. Hasta ahí me explico, muchachos. Sí, profe. Ok, gracias. La norma generalmente, si ustedes ven esa tablita, pareciera que está incompleta, ¿verdad? Llega como hasta el A4. A partir del A5 hasta el A9, verdaderamente estos formatos no son muy utilizados en industria médica, por eso no aparecen los datos del área de dibujo. Nos vamos a enfocar solamente en A0 hasta A4. Ahora, ¿para qué les sirve esto a ustedes, muchachos? Bueno, que si el día de mañana llega a sus manos un documento o de pronto tal vez, qué sé yo, los llaman, les escriben un correo y les dicen, mira, que te voy a mandar el diseño en un A2. Y ustedes digan, A2, ¿y eso qué es? Bueno, van a entender entonces que están hablando de un tamaño o de una dimensión específica de papel. Eso es lo que me interesa que les quede ahí, digamos, claro. Acá tenemos un diagrama para que se hagan una idea de las dimensiones de ese papel. Entonces, por ejemplo, vean que ahí tenemos un área que es A1, ¿verdad? Es esta área, la más grandecita que se ve, y el A2 viene siendo la mitad de un A1. Si vemos hacia abajo en el A3, pues el A3 viene siendo la mitad de un A2. El A4 es la mitad de un A3 y el A5 es la mitad del tamaño de un A4. ¿Y dónde está el A0? Bueno, el A0 sería toda la hoja. Para que más o menos tengan una idea de cómo es esto. Ahora, por supuesto que entre más vayamos avanzando con la numeración, más pequeñito va a ser el diseño de ese dibujo. Que vuelvo y repito, ustedes no tienen que dibujar, pero sí van a por lo menos entender este código de A0 hasta A5, simplemente está refiriéndose a un tamaño de papel. Y precisamente, ¿verdad? Pues ese tamaño de papel y cuando hablábamos del área de dibujo es esto que vemos en pantalla. Esto es un ejemplo, por ejemplo, perdón, de una pieza metálica de una industria X, ¿verdad? En donde el dibujante, por supuesto, tiene que reunirse
con la industria y conocer cuáles son las especificaciones que el cliente pidió, tamaño, forma, etcétera. Con la información que el dibujante tiene, va a empezar a generar el diseño en papel y al final esto es lo que le va a entregar a la empresa y lo que probablemente algún día va a llegar a manos de ustedes. Entonces van a decirles, como antes mencionaba, mira, ahí te mandé el diseño en un A5, o te lo mandé en un A6, o te lo envié en un A0, ¿verdad? Es simplemente el tamaño, la dimensión. Ahora, vean que en este formato de dibujo va a aparecer una imagen en 3D, que es esta, que parece como una tuerquita, ¿verdad? Y además van a aparecer pues muchos otros elementos alrededor, que básicamente podemos decir que son ángulos, diferentes ángulos del diseño, para que sea mucho más claro el tema de la medida, de la forma, de la estructura vista en varios ángulos. Acá tenemos otro ejemplo. Inclusive pues va a traer como una escala, ¿verdad? En las 4 bordes de la página. Va a traer mucha información, importantísimo. Todos los numeritos que veamos acá, que hacen referencia a las mediciones, está en milímetros. ¿Para qué le va a servir esto a un supervisor en el área de calidad? Bueno, si estamos teniendo alguna situación en el área de producción y están apareciendo piezas defectuosas o tal vez inclusive todavía peor, que se haya hecho una producción, se le haya enviado al cliente y que el cliente haya devuelto la producción porque dice, mira, no, esto no se ajusta a lo que nosotros pedimos, pues entonces vamos a tener que solicitar el formato de dibujo y con este ir a inspeccionar las piezas defectuosas o dañadas y verificar todos los ángulos y hacer todas las mediciones y comparaciones del diseño que se hizo en papel con el que se produjo. Para eso sirve esto. Veamos algunos elementos de estos dibujos o fichas técnicas, ¿verdad? Un término más idóneo sería hablar de fichas técnicas. Generalmente vamos a encontrar en las fichas técnicas cuadros para notas y esto van a realizarse, ¿verdad?, dentro del plano como tal para aclarar o especificar detalles importantes a la hora de que se confeccione, se fabrique la pieza. Algunos ejemplos, ¿verdad?, de los cuadros para notas son cuando se mencionan, por ejemplo, la lista de piezas con con sus mediciones específicas. Puede ser que aparezca alguna tabla con modificaciones, el número de revisión. Puede ser que aparezca información general, que esto se le llama cajetines normalizados, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero básicamente, repito, ¿verdad?, los elementos claves, como en esta ficha técnica o en este plano, es que vamos a encontrar varios elementos. Aquí vamos a encontrar unas cajetillas de elementos, podemos encontrar listas de materiales, por ejemplo. Este es un caso todavía más clarito del particular, ¿verdad? Esto es una lista de objetos o materiales que son requeridos para la fabricación de esa pieza que está dibujada en el plano. Ahí van a venir la cantidad, el tamaño de las piezas, el nombre de la pieza, el peso, de qué material está hecho, si de pronto tiene que tomársele en cuenta algún detalle particular, algún cuidado específico, ¿verdad? Las listas de objetos o materiales se van a realizar para indicar lo que les decía, el elemento, la cantidad, número de piezas, materiales a utilizar para construir, ¿verdad?, la pieza o el producto, las tolerancias, algún tipo de regulación o algún tipo de recomendación específica, tal vez un tema de temperaturas, por ejemplo, un tema de limpiezas.
un tema de instrumentos específicos que haya que utilizar para el embalaje, por mencionar algunos, ¿verdad? Como dice al final, cabe mencionar que las listas de piezas se realizan regularmente en planos de ensamblaje o conjunto. El otro elemento de estas fichas técnicas, como lo vimos antes, eran las tablas de modificación o revisión. Aquí simplemente va a ser una tablita donde se va a llevar un registro o un historial de si se han hecho o no modificaciones o revisiones al diseño. Y aquí hago un ejemplo. Entonces resulta que el dibujante, vamos a suponer, yo le voy a pedir que me haga un tornillo. Ya yo le doy las especificaciones como cliente, la empresa viene, se comunica con el dibujante, le da toda la información, el dibujante procede a hacer el plano, el diseño, lo finaliza, se lo envía propiamente el cliente puede hacer que diga, no, mira, me falta que le agregues esto o que le quites tal cosa. Entonces, al haber una modificación, no se acostumbra a eliminar el diseño, sino que se utiliza el mismo, se le aplican los cambios y en la parte de tablas de modificación se lleva el historial de que, por ejemplo, esa es la revisión 1, la revisión 2 o la modificación 1, modificación 2. ¿Por qué? Porque es importantísimo que quede evidenciado cuántos cambios se le han hecho al plano o al diseño. ¿Para qué? Para que no vayan a haber errores. Si yo agarro un plano que tal vez ocupaba hacérsele una modificación, lo agarro y lo boto y hago uno nuevo desde cero y lo presento, podría ser que por error se llegue a decir, mira, pero no, este no era el que estábamos usando, era otro, no existe otro, que sí, que mire. Bueno, precisamente para eso es el tema de llevar el control de las revisiones, porque ahí podríamos evidenciar, mira, sí, había un diseño previo o habían varios diseños previos, pero estos han ido modificándose con el tiempo. Y repito, esta es la forma de evidenciar esos cambios. Recordemos que a nivel de control de calidad es importantísimo llevar registro de todo. Nunca se bota la información, nunca se elimina la información. De alguna manera tiene que quedar resguardada como evidencia de que han habido mejoras en los procesos. Ok, ese es el segundo elemento. El tercer elemento son los cajetines normalizados, lo que antes les mencionaba. Esto simplemente va a ser un espacio que se va a colocar dentro del área de dibujo para aclarar alguna información o indicaciones específicas de la norma. Aquí también se acostumbra a poner, digamos, la información de la empresa o del cliente o el nombre, por ejemplo, del dibujante. Acá, por ejemplo, se dice que en los formatos A3 hasta A0, ya ustedes saben qué es eso, el cajetín se va a colocar en el ángulo inferior derecho del área de dibujo y se aplica solo si las hojas se utilizan en forma horizontal. Y en el caso de usar formatos A4, pues el cajetín se va a colocar más bien del lado más corto, o sea, el inferior del área de dibujo y solo aplica si el formato se utiliza verticalmente. Este es un ejemplo de cajetines. Como les decía antes, ahí puede ser que aparezca el nombre del departamento, el nombre del responsable, el tipo de documento, la jerarquía, el propietario, quién lo dibujó, qué es ese dibujo, en qué idioma está, si hay varias hojas, cuál número de hoja es esa, etcétera, ¿verdad? Y pues en el centro y al final de la imagen que están viendo en pantalla ya son cajetines reales, ¿verdad? De dibujos verdaderos, donde podemos ver el logo de la empresa, entre otros. Hasta acá alguna preguntita con los 3 elementos que la norma exige que debe tener una ficha técnica. ¿Alguna duda? No, profe. Ok, bueno, gracias.
Otro aspecto importante que ahí sí ya, digamos que les compete más a ustedes en el área de calidad. Como les decía, ustedes no tienen que dibujar ni nada, pero sí por lo menos conocer cómo es o cuáles aspectos va a tener que respetar el dibujante de acuerdo a la norma. Esta parte sí es importante que ustedes la conozcan porque probablemente sí la van a tener que aplicar o usar. Aquí se utiliza mucho un concepto que es la cota. Yo no sé cuántos de ustedes hayan escuchado esa palabra o si están o no familiarizados con la misma. La cota pues son medidas trazadas o delimitaciones que hay de un punto a otro. Se dice, por ejemplo, acotado por coordenadas. El acotado por coordenadas simplifica y esclarece, o sea, hace más fácil la interpretación de un plano. Entonces ustedes ahí tienen una pequeña imagen, ¿verdad? En pantalla, donde van a tener una forma, ¿verdad? Un cuadrado, es como un tipo para que me entiendan ahí de forma simpática, parece como una botella volcada, ¿verdad? Esta forma parece una botella volcada. Bueno, esta botellita, vamos a llamarle así para que me entiendan, tiene mediciones. Entonces vemos acá a la derecha que aparece una medición de 60. 60 siempre, recuerden que yo les dije que las mediciones van a ser de milímetros. Entonces son 60 milímetros. Y aquí vemos como una flecha, una línea con dos puntas de flecha que me está diciendo que de acá hasta acá la cota es de 60 milímetros. En esta otra parte del dibujo también tenemos 60 milímetros. De este punto más abajito, ¿verdad? Hasta el borde son 85 milímetros y que la boquilla, digamos de la botella, pues tiene una dimensión de 30 milímetros, o sea, la cota es de 30 milímetros. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, cuando ustedes lleguen a tener en sus manos una ficha técnica de una pieza o de un producto que se está confeccionando en la empresa donde laboran, el dibujante tiene la obligación, por supuesto, de colocar todos estos numeritos que son las medidas y de hacer la aclaración con estas flechas de qué es lo que se está midiendo y en qué dirección se está midiendo, para que cuando ustedes tengan el papel en mano y ustedes tengan que ir a verificar ya propiamente la pieza que se dice que se fabricó, lleven sus instrumentos de medición y vayan guiándose con la hoja el tema de la medida versus la pieza ya física, ya real, para ver si coincide con lo que aparecía en el diseño en papel. O sea, ustedes lo que harían es cotar si verdaderamente se está cumpliendo con lo que aparece en el papel. Este es otro ejemplo, ¿verdad? De lo que es el cotaje o acotado de un diseño. Acá tenemos el mismo diseño, ¿verdad? Es el mismo. Lo que pasa es que está visto de dos formas distintas. A la izquierda, vamos a ver primero la imagen de la izquierda, se dice que este es un acotado acumulado. Y ojalá aquí no me pierdan la línea de la idea. Acumulado. Entonces, vamos a ver, acá donde aparece el 75 en la esquina inferior de la imagen. Este 75 me está diciendo que es todo el ancho, ¿verdad? De aquí, del área inferior. Esa es la totalidad de la medida de esa área del dibujo. Ahora, veamos este que dice 50. Mucho ojo, porque también es importante que que nos concentremos, ¿verdad? Que pongamos buena atención al dibujo para no hacer una mala interpretación. Aquí donde dice 50, vean que tiene una línea que está señalándome hasta este punto, que realmente probablemente eso es como un orificio, porque no está
coloreado. Cuando está coloreado generalmente puede ser más bien no un huequito o una abertura, sino más bien tal vez una superficie que está en relieve, pero cuando está en blanco es probable que sea un orificio. Entonces me está diciendo que desde esta línea hasta este primer orificio hay 50 milímetros. Veamos el que está más adelante, el que dice 15. Me está diciendo que del borde hasta este otro orificio hay 15 milímetros. Veamos acá a la derecha en forma vertical estos numeritos. Dice acá 25. Entonces son 25 milímetros lo que tenemos desde el borde hasta este orificio. 32 milímetros. Bueno, aquí hay un detalle, perdón, denme un momentito para ver ese asunto, porque si ustedes ven el dibujo van a decir que raro, como aquí habían 50 y aquí dice que hay 25 y parece que la distancia es mayor, ¿verdad? Acá estamos leyéndolo más bien, déjenme ver una cosita, a ver, aquí estaba, un momentito para ver, 50, 75, para ver acá, sí, correcto. Ok, vean acá, aquí tenemos 4 orificios, ¿verdad? En esta imagen. Y de hecho, estos 4 orificios pues tienen, digamos que una ubicación o una posición diferente en esta, llamémosla lámina, ¿verdad? O pieza plana. Entonces, estos 25 centímetros que estoy, no sé si ustedes aprecian, más bien confírmenme, ¿ustedes aprecian cuando yo muevo el mouse? Sí, profe. Bueno, gracias. Estaba pensando en eso, después no me están viendo ese movimiento y nada estoy haciendo. Ok, estos 25 centímetros, milímetros que tenemos acá es más bien la distancia que hace falta para que este orificio llegue a este otro extremo. ¿Ok? 32 milímetros, estamos hablando que es la distancia también faltante. Y acá en 75, el que está más arriba, sí es la distancia que hay desde el borde hasta el orificio. Y vean qué interesante, aquí en la pura parte de arriba que dice 100, o sea, me está diciendo que el ancho o el largo o la dimensión de esta línea es 100. Y si ustedes me siguen acá, este 75, que dice que es la distancia desde acá hasta el punto, yo le sumo, vean aquí, estos 25, que más bien sería de este punto al otro extremo. Si yo sumo 75 más 25, me va a dar este 100, o sea, estamos cubriendo la totalidad de la dimensión de esta lámina, ¿verdad? En medidas. ¿Me explico? Muchachos y muchachas. Profe, la verdad yo me quedo un poquito perdida. Ok, ¿Podría ok. explicarlo de nuevo? Sí, claro que sí. Ok, vean, entonces les decía, aquí en el acumulado, en la parte superior, ¿verdad? Dice que hay 100 milímetros de largo de este borde, o sea, el ancho de esta pieza es de 100 milímetros. Ahora, cuando el dibujante establece dónde van a estar colocados estos orificios, el dibujante tiene que decirme, bueno, este orificio, el que está arriba, ¿a qué distancia está desde todos los ángulos? Entonces, desde este borde hasta el borde contrario, tiene que tomarse varias medidas. ¿Cuáles? Se va a tomar la medida que está desde este orificio hacia la derecha, va a haber una medida. Desde este orificio hacia la izquierda, va a haber otra medida. Desde este orificio hasta este borde superior
tiene que haber una medida, y desde este orificio hasta el borde contrario tiene que haber otra medida. O sea, como mínimo vamos a encontrar al menos 4 medidas. Y lo que les decía antes, ¿para qué me va a servir esto? Para que cuando yo ya tenga esa placa, supongamos que ya fue fabricada, nosotros tengamos que llevar el papel y empecemos a verificar en milímetros si efectivamente ese orificio se colocó exactamente en el lugar correcto, porque muy probablemente esta pieza tenga que empatar con otra pieza y ahí los milímetros hacen la diferencia. A la derecha nosotros tenemos la misma imagen, solo que dice que es acotado seccionado. Aquí tal vez fue que mejor hubiera empezado por este antes que con el acumulado. En el acotado seccionado es esto que yo les comento. Aquí me hace la distribución de cada particularidad donde se encuentran los hoyos o los orificios. Veamos siempre este mismo orificio. Vean que aquí me aparece, por ejemplo, 15 y 10. Entonces, dice que hay 15 milímetros desde el orificio hacia arriba, para que me explique o para que me entiendan mejor, y que van a haber 10 milímetros desde este orificio hasta colindar o coincidir, ¿verdad?, con el otro orificio. Desde este punto, o sea, desde esta cota hasta este otro punto tienen que haber 43 milímetros, luego tienen que transcurrir 7 milímetros más para que podamos encontrar la ubicación correcta de este otro orificio, y terminamos con 25 milímetros hasta llegar al borde. Eso del lado vertical. Y del lado horizontal tendríamos 25 milímetros hasta que coincida la ubicación del primer orificio, que está a la misma distancia de este que está arriba. Tienen que haber 35 milímetros de espaciado acá para que vuelva a trazarse el otro orificio que también coincide en dirección con el orificio de arriba, y me quedan 15 milímetros hasta el borde. Ahí queda más claro. Sí, profe. Ok, perfecto. Veamos acá algo todavía más preciso sobre la importancia de comprender el uso de estas fichas técnicas. Aquí tenemos una botella plástica, ¿verdad? Entonces, en esta ficha técnica, yo no lo dije antes, no necesariamente es solo una ficha técnica. Pueden haber varias fichas técnicas del mismo producto cuando el producto es tan complejo, digamos, que necesita ser tan detalladito que hay que ver varias vistas o varios ángulos del mismo producto. De hecho, vean que en la parte superior dice ficha técnica de una botella, vista 1. Voy a avanzar. Esta es la misma ficha técnica, pero es la vista 2, donde hay otros ángulos y otras mediciones para que a la hora de verificar el producto terminado se corrobore si efectivamente cumple a la perfección con todo el diseño, ¿verdad? Acá, entonces vean que tenemos todos los elementos de la ficha técnica que antes mencionaba. Viene propiamente el diagrama. Esta es una vista 2 de la misma botella. Entonces, esto es bastante interesante, bastante puntual, ¿verdad? Para efectos de las labores en las que ustedes podrían verse involucrados en el área de calidad. Dentro de este mismo asunto, vamos a ver un poquito sobre el tema de moldes y troqueles. En muchas de las industrias, por supuesto, se utiliza maquinaria especializada, muy tecnológica, que es la que está a cargo de la confección
de ciertas piezas, ¿verdad? Y aquí también es importante porque a veces de pronto pues al inspector de calidad o al colaborador del área de calidad puede ser que el dibujante, que el cliente o que algún supervisor digan, mira, necesitamos ir a verificar los moldes o tenemos que ir a chequear algunos procesos de prensado o algún tipo de producción específica, y eso también pertenece pues a cierto conocimiento técnico que deberíamos de manejar propiamente en el área de la fabricación o la confección. Entonces, cuando hablamos del molde, el molde en sí pues va a ser un conjunto de mecanismos, ¿verdad? Que van a estar provistos de una cavidad, o sea, de un, eh, llamémoslo de forma mucho más, digamos que popular, de un espacio que va a ser como un hueca, ¿verdad? Una cavidad, algo hueco, que va a darle forma a algún material. Por supuesto, generalmente este tipo de mecanismos van a ocupar una presión, probablemente hasta calor, ¿verdad? Para que el material se adapte, se ajuste a un diseño o a una forma. Más si estamos hablando de un material plástico o metálico, ¿verdad? Se dice que los moldes se clasifican de acuerdo a dos elementos, de acuerdo al proceso tecnológico de transformación, que puede ser inyección, prensado, soplado o termoconformado, o de acuerdo al tipo de producción, que podría ser experimental, prototipo, en serie o en producción. Este es un ejemplo de molde. Este es un molde que popularmente y comúnmente vamos a entender tiene dos piezas, una pieza que es macho y una pieza que es hembra. ¿Por qué esto? Pues porque la pieza que es macho generalmente va a tener algunas áreas o zonas que tienen estas particularidades, como lo que estoy señalando, ¿verdad? Que tienen áreas que están en relieve, perdón, o que sobresalen, ¿verdad? Como estas, digamos como tubitos, estas plaquitas que están por sobre la superficie plana. Esta es una pieza macho. Y tenemos la otra pieza hembra que va a tener esas cavidades o huecos que a la hora de juntarlas van a empatar perfectamente con las áreas que se sobresalen de la pieza macho. Algunas partes, ¿verdad?, que vamos probablemente a escuchar en la industria y que forman parte de algunas máquinas de moldeo, puede ser las partes fijas de molde, o lo que antes mencionaba que pueden ser también piezas hembra. Generalmente esta pieza fija va a ser la que no va a tener mucho movimiento o no va a moverse del todo, va a ser una pieza fija en donde la máquina va a inyectar a través de algún movimiento específico la forma, ¿verdad? Esta va a estar sujeta a un plato o a una máquina fija, se va a apoyar en algún cilindro de inyección y que va a generar precisamente que, por ejemplo, si habláramos de un plástico, que el plástico pueda fundirse. Esta otra pieza que les mencionaba antes, que es la pieza macho, pues va a ser más bien la parte móvil o de expulsión. Y aquí, básicamente, a través del movimiento que este vaya a tener, va a permitir que se expulse la pieza cuando ya haya adquirido la forma que se pues esperaba. Algunas otras piezas o nombres de máquinas que vamos a escuchar probablemente va a ser la placa base, ¿verdad? Que esto pues es una placa en donde va a responder más bien a un tipo de grosor específico para evitar deformaciones en la pieza que se está fabricando.
La placa portafigura, como lo dice el nombre, esta va a tener esa forma, esa figura. Muchas veces aquí tal vez hasta se coloca algún logo, ¿verdad?, propio de la empresa para que quede ya eh, impreso, llamémoslo así, en esas dispositivos o en esas piezas que se están confeccionando. También está el centrador, que lo que hace, como dice la palabra, es mantener el molde centrado, ¿verdad?, que no se vaya a desajustar. Las guías o columnas de molde, estas pues van a ser un mecanismo de seguridad para garantizar que se acoplan perfectamente bien las dos piezas, la macho y la hembra. También tenemos el bebedero, que son ramales de distribución, son agujeros en donde el molde propiamente, si hablamos de plástico fundido, se le va a poder inyectar a través de la máquina propiamente la materia prima que se va a transformar. Circuitos de refrigeración, estos obviamente son tanto para las partes móviles como fijas y que, como dice el mismo nombre, van a procurar que se mantenga una temperatura adecuada de esa materia prima o líquido, ¿verdad?, que esté involucrado en el proceso. Las regles son piezas gruesas de hierro que van a estar colocados a los lados del molde y que van a sujetar las placas base. Acá disculpen que está repetido el término regles. La placa base, al igual que la parte móvil, va a servir para sujetar a través de varios insumos la parte móvil de la máquina de inyección. La placa expulsora también va a ser una placa doble, pues que va a permitir que se recuperen las piezas una vez que se expulsen. Los recuperadores van a ser varillas cilíndricas de mayor tamaño que los expulsores y que van a estar ubicadas fuera de la superficie del molde cada vez que se hace una pieza, y lo que van a hacer es evitar que a la hora de expulsar la pieza, esta no se dañe, se fracture, ¿verdad?, o sufra algún daño. La partaje es una zona alrededor de la figura donde ambas partes del molde se van a colocar y se va a crear un límite de llenado de cavidad. La salida de gases pues son pequeños desajustes creados al propio para precisamente permitir que el exceso de gases pueda salir y esto no vaya a ocasionar un daño o algún tipo, digamos, de sobreexposición a los líquidos que muchas veces pues ahí se manejan. Hay algunos agujeros roscados o cáncamas, en donde precisamente se va a observar, ¿verdad?, orificios que van a permitir un buen ajuste de todas las piezas y que le facilite en lo que es la manipulación de la máquina en sí. Y esto, ¿verdad?, pues básicamente, muchachos y muchachas, es la temática que teníamos que cubrir por hoy. Aquí verdaderamente les digo, para efectos del examen, o sea, a lo mucho vendrá una preguntilla por ahí de temas de las dimensiones, ¿verdad? De pronto por ahí, porque algunas preguntas son aleatorias, o podría ser alguna preguntilla sobre el término de cota o cotaje, ¿verdad? Pero básicamente, pues la temática de hoy, lo que más me interesaba que quedara claro es pues la importancia de la normalización de los formatos, ¿verdad? Y para qué les serviría a ustedes pues tener a mano este tipo de documentos. ¿Alguna consulta o algún comentario?
estamos bien con todo. No sé si, bueno, de pronto recordarles que si tuvieran alguna consultita sobre el examen, ahí me pueden comunicar a través del correo electrónico, ¿verdad? Instarlos a que ojalá pues consideren la posibilidad de continuar la formación. Recuerden que IPEA tiene la, la opción de llevar también el técnico en supervisión de la calidad, que pues sí es un poquito largo porque dura un año. Sin embargo, ustedes al haber llevado este técnico en industria médica, se les puede convalidar 2 materias, así que serían solamente 10 meses, o bien podrían ampliar su formación, pero en industria alimentaria, que también es una excelente opción, ¿verdad? Para que su currículum sea todavía más atractivo. Este nuevo técnico eh, se estrena la otra semana. Ya tenemos el primer grupo lleno, estamos con el segundo. Ya creo que quedaban como 2 campitos por ahí y es muy probable que ya venga el tercero. Ha sido pues un técnico bastante apetecido y de gran interés por los mismos estudiantes que han llevado alguno de estos otros 2 técnicos. Igualmente el de industria alimentaria también se les convalidarían 2 materias, así que el de alimentaria son 6 meses, es un técnico corto como este, y al convalidárseles 2 materias, pues serían solamente 4 meses, ¿verdad? Sería una excelente opción para ustedes. En 4 meses ya tendrían un técnico adicional para currículum. Si alguien está interesado también en esta opción, por favor comuníquense con el área de servicio al cliente y ellos por supuesto que les van a dar toda la información pertinente del tema. Si no hay consultas o alguna preguntita o algún comentario, pues básicamente eso sería todo por hoy. Como les dije al inicio, fue un placer colaborarles en todo este proceso de formación. Dios mediante, si les puedo colaborar a futuro en otro programa de capacitación, pues será un placer para mí, y desearles muchos éxitos frente a todas las retos, ¿verdad? Y todas las bendiciones que este técnico les traiga a sus vidas. De mi parte sería todo y pues fue un placer de verdad. Buenas noches, profe. Muchísimas gracias por todo. Con todo gusto. Que les vaya muy bien, muchos éxitos en sus vidas. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego, chao. Chao. Gracias, Bailey, chao.